Tienes dos plantas del mismo tipo. Las sembraste el mismo día, en la misma tierra, con el mismo riego, bajo el mismo sol. Una tiene las hojas amarillas, débiles, con ese tono enfermizo que los jardineros conocen bien. La otra tiene las hojas verde oscuro, firmes, brillantes, el tipo de verde que indica una planta que está prosperando. La diferencia entre las dos no es el abono, no es el riego, no es la luz. Es un clavo oxidado que enterraste al lado de una de ellas hace 3 semanas. Un clavo que encontraste en el fondo de una caja de herramientas. Un clavo que ibas a tirar a la basura. Un clavo que cuesta literalmente 0. Y que cambió la química de tu tierra de una forma que ningún producto del vivero había logrado en meses. Eso es lo que vas a entender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a mirar el óxido de la misma manera. Lo que acabo de describir no es anécdota ni exageración. Es la respuesta visible de una planta a la deficiencia de hierro en el suelo y la solución más directa, más barata y más antigua que existe para corregirla. El hierro es uno de los micronutrientes más críticos para la vida vegetal. Sin hierro disponible, las plantas no pueden producir clorofila, la molécula que captura la luz solar y convierte el agua y el dióxido de carbono en energía. Sin clorofila, las hojas pierden su color verde y la planta se debilita hasta morir. Un clavo de hierro enterrado en la tierra se oxida en contacto con la humedad del suelo. Ese óxido se disuelve lentamente en el agua de la tierra y queda disponible para ser absorbido por las raíces de forma directa. El costo de este tratamiento es 0 en la mayoría de los casos, y el resultado, en plantas con deficiencia de hierro, es visible en menos de 2 semanas. Esto no es remedio casero sin fundamento. La deficiencia de hierro en plantas, conocida como clorosis férrica, es uno de los problemas de suelo más estudiados en agronomía. La Universidad de California en Davis ha publicado investigaciones sobre la biodisponibilidad del hierro en suelos con diferentes condiciones de acidez y su efecto directo en la salud vegetal. El Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia lleva décadas estudiando la absorción de hierro en cultivos de vid, cítricos y plantas de hoja verde. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han documentado la relación entre el hierro liberado por materiales metálicos en descomposición y la corrección de clorosis en olivares y frutales. En agricultura orgánica certificada, el uso de materiales ferrosos como enmiendas del suelo está reconocido como práctica válida en múltiples marcos regulatorios internacionales. No es superstición. Es química del suelo, con décadas de respaldo académico. Y sin embargo, si vas a cualquier vivero con una planta de hojas amarillas y preguntas qué le pasa, lo más probable es que te vendan un quelato de hierro, que es hierro sintético formulado para facilitar su absorción, a un precio de entre 8 y $30 por un frasco pequeño. Nadie te va a decir que un clavo oxidado enterrado al lado de la planta puede resolver el mismo problema por nada. Nadie te va a explicar que la naturaleza ya tiene un mecanismo para convertir el hierro metálico en hierro disponible para las raíces, y que ese mecanismo lleva funcionando desde mucho antes de que existiera la agronomía moderna. ¿Por qué? Porque un clavo oxidado no genera margen de ganancia. La industria de correctores de suelo y micronutrientes mueve miles de millones de dólares al año. Si los jardineros supieran que pueden corregir deficiencias de hierro con materiales reciclados sin costo, el mercado de quelatos y sulfatos de hierro comerciales se reduciría de forma notable. Este conocimiento no fue ocultado activamente, simplemente dejaron de enseñarlo cuando apareció algo más rentable que reemplazarlo. Y generación tras generación fuimos perdiendo la comprensión de qué necesita realmente la tierra y cómo proveérselo con lo que ya tenemos. Has visto este principio toda tu vida sin conectar los puntos. ¿Has notado alguna vez que la vegetación que crece alrededor de estructuras metálicas viejas, alrededor de cercas de hierro oxidadas, alrededor de maquinaria abandonada en un campo, suele ser más densa, más verde, más vigorosa que la del entorno? No es coincidencia. Es la respuesta de las plantas al hierro que esas estructuras liberan lentamente al suelo. El ecosistema lleva aprovechando el hierro de los minerales del suelo desde siempre. Los suelos más fértiles del mundo son, en general, suelos ricos en minerales ferrosos. Lo que vas a hacer con un clavo es acelerar ese proceso a la escala de tu jardín o tu maceta. Aquí está la ciencia, en términos simples. El hierro existe en el suelo en 2 formas. La forma férrica, que es el hierro oxidado en su estado más estable, y la forma ferrosa, que es el hierro en su estado más soluble. Las plantas solo pueden absorber el hierro en su forma ferrosa, porque solo esa forma se disuelve en el agua del suelo y puede ser captada por las raíces. El problema es que en suelos con pH neutro o alcalino, el hierro ferroso se convierte rápidamente en hierro no disponible. Por eso,
La deficiencia de hierro es especialmente frecuente en suelos regados con agua con alto contenido de cal durante mucho tiempo. Cuando un clavo se oxida en el suelo, libera iones de hierro ferroso directamente en el agua de la tierra, disponibles para las raíces antes de que el pH del suelo los bloquee. Es una liberación lenta y controlada de hierro justo donde las raíces lo necesitan. Además, ciertas bacterias que viven alrededor de las raíces facilitan activamente esa conversión, creando una sinergia entre el clavo, el suelo vivo y la planta. Ahora el método. Exactamente cómo hacerlo. Primero, confirma que tu planta tiene deficiencia de hierro. La clorosis férrica tiene un patrón específico. Las hojas jóvenes, las que están en la punta de los tallos, se vuelven amarillas, mientras las nervaduras permanecen verdes. Eso se llama clorosis internerval, y es la firma visual de la falta de hierro. Si las hojas viejas son las que amarillean primero, el problema podría ser nitrógeno o magnesio. El patrón de hojas jóvenes amarillas con nervaduras verdes es tu señal para aplicar este método. Segundo, consigue clavos de hierro sin galvanizar, sin recubrimiento de zinc ni de ningún otro material. Los clavos galvanizados liberan zinc al suelo, que en concentraciones altas puede ser tóxico para las plantas. Necesitas hierro puro o acero sin tratamiento superficial. Los clavos de construcción simples y baratos son los correctos. Los ya oxidados son ideales porque el proceso de liberación de hierro ya está activo. Si solo tienes clavos nuevos, déjalos sumergidos en agua durante una semana para iniciar la oxidación. Tercero, determina la cantidad. Para una planta en maceta mediana, 2 o 3 clavos son suficientes. Para plantas en jardín, usa entre 5 y 10 clavos distribuidos en círculo alrededor de la planta a unos 15 o 20 centímetros del tallo, en la zona donde se concentran las raíces activas. Para árboles frutales, puedes usar entre 20 y 50 clavos distribuidos bajo toda la extensión de la copa. Cuarto, entiérralos entre 5 y 15 centímetros de profundidad, dentro de la zona de raíces, pero sin dañarlas. No necesitas enterrarlos completamente, pueden quedar con la cabeza ligeramente expuesta. Luego, riega. El agua activa el proceso de oxidación y distribuye los iones de hierro alrededor de las raíces. Si quieres acelerar el proceso, añade unas pocas gotas de vinagre blanco al agua de riego la primera vez. El vinagre reduce ligeramente el pH, favoreciendo la disponibilidad del hierro. No abuses del vinagre de forma regular porque la acidificación excesiva crea otros problemas. Una aplicación inicial es suficiente para activar el sistema. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más común es usar clavos galvanizados o tornillos con recubrimiento metálico. El zinc que liberan puede dañar las raíces y empeorar el problema. Revisa siempre que los clavos sean de hierro o acero sin ningún tratamiento superficial. Los clavos brillantes o plateados generalmente tienen recubrimiento y deben evitarse. El segundo error es aplicar este método en plantas que no tienen deficiencia de hierro. El hierro en exceso interfiere con la absorción de manganeso y zinc. Úsalo solo cuando tienes el patrón visible de clorosis internerval o cuando sabes que el hierro disponible en tu suelo es bajo. El tercer error es esperar resultados en 2 o 3 días. El proceso es lento y gradual, que es exactamente lo que las plantas necesitan. Los primeros signos de recuperación aparecen entre 10 y 21 días después. Las hojas viejas que ya amarillaron no se van a recuperar. El daño en ellas es permanente. Lo que observas es que las hojas nuevas que emergen después de la aplicación ya tienen el color correcto. Esa es la señal de que está funcionando. El cuarto error es tratar solo el síntoma sin entender la causa. Si tu suelo tiene pH muy alcalino, los clavos van a liberar hierro, pero ese hierro se convertirá rápidamente en formas no disponibles antes de que las raíces puedan absorberlo. En esos casos, combina el método con una corrección del pH, usando azufre elemental o materia orgánica ácida. Conocer el pH de tu suelo te permite aplicar este método de forma mucho más efectiva. Los resultados en las condiciones correctas son notables. Plantas con clorosis severa que no respondieron a meses de fertilización convencional han mostrado recuperación visible en menos de 3 semanas con clavos oxidados. Para escalar el método, recolecta chatarra de hierro, limpia sin recubrimiento, fragmentos de herramientas viejas, trozos de tubería de hierro simple y distribúyelos en zanjas poco profundas entre las hileras de cultivo. También puedes hacer un extracto líquido poniendo clavos oxidados en agua durante una semana, agitando a diario. El agua de color naranja oscuro que resulta contiene hierro ferroso en solución y puede usarse directamente como fertilizante de riego o foliar. Puedes aplicarlo en plantas en maceta, en huertos completos, en frutales, en cualquier espacio donde el hierro disponible sea el factor limitante del crecimiento.
regresemos al pasado, porque lo que viene cambia la perspectiva. Los agricultores europeos de los siglos XVII y XVIII sabían que enterrar herramientas viejas rotas, fragmentos de arado desgastado, clavos sobrantes de la construcción, en los campos donde los cultivos mostraban señales de debilidad, mejoraba la salud de las plantas en esa zona. No tenían la terminología de la química del suelo moderna, pero observaban el resultado y lo transmitían de generación en generación como práctica agrícola. En India, textos de agricultura tradicional describen el uso de agua en la que se habían sumergido materiales de hierro, como tratamiento para plantas debilitadas. En culturas del este de Asia, algunos agricultores colocaban fragmentos de herramientas de hierro en los campos de cultivo como parte de prácticas agrícolas, que, más allá de cualquier significado simbólico, tenían un efecto agronómico real y medible. El mismo conocimiento expresado en lenguajes diferentes, en culturas sin contacto entre sí, porque la observación paciente de la naturaleza siempre llega a las mismas conclusiones cuando se sostiene durante generaciones. Lo perdimos cuando la agronomía moderna decidió que el conocimiento empírico de los agricultores tradicionales era impreciso y debía ser reemplazado por productos con nombres químicos y etiquetas en letra pequeña. Algunos de esos productos son genuinamente útiles, pero en el proceso de reemplazar el conocimiento tradicional con productos, descartamos también las soluciones que no necesitaban ser vendidas. Y ahí está la reflexión con la que quiero dejarte. Hay algo en la imagen de un clavo oxidado que merece atención. Es el objeto más humilde que existe, sin valor aparente, sin utilidad obvia cuando ya está doblado y cubierto de óxido. Es exactamente el tipo de objeto que tiramos sin pensarlo. Y resulta que ese objeto, enterrado en el lugar correcto en el momento correcto, puede devolver la vida a una planta que se estaba muriendo. Vivimos en una cultura que define el valor por el precio, que descarta lo viejo por lo nuevo, que reemplaza lo simple por lo complejo. Y en ese proceso descartamos también el conocimiento de ver valor donde otros no ven nada. El jardinero que sabe que un clavo oxidado puede salvar una planta no es alguien que no puede comprar el quelato del vivero. Es alguien que entiende la química de la tierra mejor que la mayoría de las personas que sí lo compran. Si esto cambió la forma en que miras esa caja de herramientas con clavos viejos y oxidados que llevas años sin usar, si la próxima vez que veas una planta con las hojas amarillas piensas diferente a como pensabas antes de ver esto, entonces ya tienes lo más importante que puede darte este canal. No una técnica, una forma de mirar el mundo y ver recursos donde otros ven basura. Hay más conocimiento así esperando. Y cada pieza que aprendes es un paso más hacia entender que la tierra, si la escuchas, siempre te dice exactamente lo que necesita.